Hello! Hello! Oh my God! Hi! Super Hello! surprise! Hello! Good morning. Well, yeah, good afternoon for you guys. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo está usted? ¿Ya estamos listos? Bueno, estamos listos para el live. En 46 personas, ahora en menos de un minuto. Así, entonces estamos listos para empezar esta clase, que es más que una clase, es un proyecto que hemos realizado. Ya llevamos ¿cuántos episodios? Este es el 29. El episodio número 29 de esta gran aventura de G-Life Experience, de G-Life Adventure. Pero bueno, vamos a presentarnos primero, ¿verdad, Leslie? Sí. Hoy vamos a hacer algo agregando a la última clase que hicimos. Y como estos globos, esto es lo que digo, los globos hablan por ellos mismos. Esto fue de la semana pasada y miren cómo se miran. That was last week's class. Como nuevos. So these balloons are from last week's class. My class, I believe, was Wednesday, Thursday, and they're still up and they look brand new. So quality, Jamar, guys. Nice. Ok, entonces vamos a presentarnos primero. Antes que todo, quiero que la gente comparta el live para que empecemos una nueva clase celebrando este Pride Month. También, por favor, compártelo con cualquier persona que creen que necesita un poco más de inspiración y ayuda a aprender con Globo Jamar. Please share the live, guys. Okay, ahora sí nos vamos a presentar. Bueno, para los que no nos conocen, nuestro asociado hoy es Fiesta Premier, nuestro asociado de Jamar en Delaware. Mi nombre es Mateo, yo soy el representante de marketing de Jamar USA. Mi nombre es Katy y yo soy de Sponsorship Representative. Y mi nombre es María Bove y yo soy la directora de ventas de Jamar USA. Y estamos muy complacidos de que podamos hacer esta gran aventura junto a más de 15 instructores en más de 75 clientes, donde el día de hoy estamos junto a nuestro asociado de Jamar, Fiesta Premier. En la pantalla de arriba tenemos a Leslie Hicks. Ella es, el día de hoy es nuestra instructora designada, quien desde California se ha ido a Delaware a enseñarnos parte de lo que ella se ha movido, ha llegado rápidamente, creo que es el avión más rápido, se fue a la velocidad del globo. Por el aeropuerto, yo iba con mis globos listas. Ya listo, ya se vino hasta con carga pesada, es decir, con extra equipaje. Fragile. Ha llegado súper rápido para enseñarnos en Delaware lo que llamamos la inspiración de Jamar Balloons para este Pride Month, que es el producto de como de la inspiración de la primera clase, ¿cierto? Sí. Ok, entonces... Para que se mire de una presentación diferente. Por ejemplo, tenemos la pared, pero necesitamos una entrada. Por ejemplo, cuando entras a un salón, siempre tienes que entrar por una puerta, quieres entrar por algo, quieres hacer una grand entrance. So today, guys, we're doing, as I mentioned earlier, we're doing an add-on. And of course, when you're at a venue, you walk in through doors. You want to go in through an entryway, opposed to just showing up and seeing the wall. So today, I'm going to show you guys how to recreate this. I love it. Very nice. Oh, very nice. Super cute. I love Have one here, and this would represent like one side of the entrance. So now we're going to work on recreating the other of the entrance. ¿Qué les parece? Super Excelente. nice. Además, acabas de compartir un tip súper importante. Porque como decoradores a veces estamos acostumbrados a prestar el servicio y nos piden paredes así como la que tenemos atrás, tuya, que fue la decoración realizada la semana pasada, pero como que muchas veces los demás elementos son pequeños y como que no van a la par o no están igual combinados con toda la decoración del evento. Entonces, para esto, este tipo de columna va a ayudar a hacer una entrada igual de grande para que pueda mostrar un evento grande, ¿no? Entonces, está muy atinado. Muchísimas gracias, Leslie, por hacer esta clase inspirada, bueno, primero en el orgullo del Pride Month y también
Es inspirada en los colores de Yemar, inspirada en lo que nosotros como decoradores podemos realizar para prestar un servicio de decoración. Y gracias a amazing sponsors, es la señorita Katy, le tenemos que dar gracias, porque Katy siempre le manda la lista de los colores. Y de, Ay, no, terrible. Leslie, te voy a... Pues mire, hoy igual vamos a seguir con los metálicos. Okay, so I love it. so guys, real quick, those of you who are just joining right now, we're doing the second class, right, of what we had done previously, which is the Pride wall, the one that you see right there. So this is gonna be the wall, and now we're gonna learn how to do an entrance, like as columns, right, for an entrance or something that would just complement this decoration. So very awesome. Let's remind them quickly on the colors. We don't have to go too slow because if you guys want, we can always rewatch. Yeah. Talk more than the last class. It's not such a project. So, and I pretty much already have everything inflated. That way I'm able to answer a lot more questions today. So today I just make it easy. Okay, awesome. So let's just go over the colors real quick. I know it's 6 colors. Vamos a ir con los colores. Para los que no saben, is the Casa Fiestas, was it? This one is... No, the previous one, the previous class. It was confetti. Okay, so para la gente que no estaba en la clase anteriormente, pueden encontrarlo en Confetti Balloons Shop o en nuestra cuenta de YouTube, Gemar USA. Esos son los mismos colores, entonces no tenemos que hacer tanto énfasis. Ajá, dale, let's go. So we'll start off with the colors today. So for example, we're using and then again, remember, we're using all of the metallic collection, including the white, okay? Todos los metálicos, incluido el blanco. Incluyendo el blanco. So estamos usando Purple 034. El púrpura 034. Light green 035. Yellow 30. Orange 31. And red 53. So se los repito ahora en español. Estamos usando toda la colección metálicos. Estamos usando el morado 34, el light blue 31, el light green 35, el amarillo 30, el orange, el anaranjado sería el 31 y el rojo sería el 53. Perfecto. ¿Y esos son en tamaños? 9. ¿Perdón? El blanco es el 029. Ok, perfecto. Ahora, en los tamaños. Tamaños. Hoy vamos a estar utilizando, y recuerden, si se les perdió algo durante la clase, no se preocupen, tenemos el cheat sheet aquí para ustedes. Nada más mándenme un mensaje o al provider que nos está, el host o Gemar USA, y todos tenemos el cheat. So, si se les pasa algo, aquí se los estamos poniendo, a qué está calibrado, qué tamaños estamos utilizando y todo. Pero hoy vamos a utilizar 5 pulgadas de cada color. Estamos utilizando 12 pulgadas y es todo. So only 5-inch and 12-inch today. I am using some 260s, but that's towards the end where I'll show you why I'm using the 260s. Okay. Okay. Entonces, básicamente, estos son los colores 5 pulgadas, 12 pulgadas y 19, ¿cierto que sí? Y algunos de Y 60. algunos de 60, pero son más al final de la decoración. Pero los principales van a ser los que acabamos de nombrar. Very nice. Okay, so let's start off with now what we're going to do. So right now, we're going to start off, I'm going to start talking a little bit about what I'm using today. So all of your Gemar distributors carry the Borosino outdoor metal stand. This one, the best thing about this one is that it's adjustable. So you're able to take it off. So for me, I don't need it to be 7 feet, so I'm going to take off one of my poles. Okay. Is this the Borosino one? Yeah, this is the Borosino, yes. Este es una base Borosino que la podemos encontrar en cualquier asociado de Gemar, en este caso Fiesta Premier, en nuestra asociada en Delaware, y vamos a usar una base aproximadamente 7 pies, pero lo vamos a quitar la última base y va a quedar como aproximadamente 6. Es 7.5 y quitándole 1 vamos a hacer como 6.5. La marca de Borosino. Es Borosino. Sí. So, algo así les cuesta Leslie, $55. una pregunta. ¿Esa base es de exterior? Es exterior, es outdoor. Hay otra más grande, pero está la más chica.
que esa es, nosotros la consideramos indoor, y luego sigue esta, y esta otra, mucho más grande, que también regularmente viene cuando compras el arco. Bien. Por eso preguntaba. Ya saben, yo siempre estoy lista para ventas. Very nice, very nice. Okay, So it's the 7'5" base, and we're gonna take away the last part, so it's gonna be roughly 6 feet. 6. And remember, that's the Borosino brand, and that's what we're gonna do, and that's gonna be what's gonna hold on to the sculpture And tape. it's an outdoor base. It's gonna be an outdoor base. Remember, guys, it's metal base. So ya tengo un cuarteco. I already have a quad ready. All of my 5-inch quads are already sized to 5 inches. Okay? So it's a 5-inch calibrated to 5. The best thing about Jamar product is that you can actually inflate it more than what its original size is, if you didn't know. Pero te lo prometo que en el próximo salgo. Ok, muy importante, porque este es el cuarteto primero que tenemos acá, es de 5 pulgadas los globos. Igualmente vamos a estar calibrados a 5 pulgadas. Uno de los beneficios de trabajar con los globos de Jamar es que, por ejemplo, este de 5 pulgadas lo podemos inflar a su máximo tamaño, y que igualmente queda redondo y queda muy bueno para trabajar el 5 pulgadas. Y no es tan frágil que se me va a reventar o que yo tengo miedo. Miren, yo tengo uñas. Nice. Revienta. El producto igual habla. Okay? So, vamos a bajar un poquito la base para que ustedes no puedan ver lo que vamos a estar haciendo. Eso es un 12 por 12. 12 inches by 12 inches? No, the base. The base, that one is about a good... 12 inches, right? I'd say about 18. Ok, entonces es una base como aproximadamente de 18 pulgadas por 18 pulgadas, para el que está preguntando. Sí, porque 12 quedaría como aquí, todavía nos quedan, por eso digo, como un 18 sería. So, esto vamos a empezar con el color rojo. Okay. Lo que vamos a hacer es nada más vamos a ponerlo y vamos a torcer el globo. So we're just adding our quad and we're rotating over by twisting it just so that we secure it. So see if someone were to crash into it, it's not going to go anywhere. It's nice and tight. Ok, hay que fijarlo bien para que si alguien casualmente está pasando por la decoración, solamente con moverlo la puede sacar. Entonces hay que fijarlo muy bien hacia la base. Lo que sigue aquí, estamos utilizando 2 globos de 12 calibrados a 9 pulgadas, 2 de 5 calibrados a 5. Okay, so right there we have 12-inch balloons calibrated to 9 inches, right? Yes. 9 inches, 5 inches. And then the 5-inch balloon sized up to 5 inches as well. Next thing, this is where you want to make sure that your 5 inches are in the center. You're going to grab your 5-inch, twist around, bring that 5-inch forward, and press down. You guys have a good view of this? Yeah, we do. Sorry if I'm distracting you. It's perfect, trust me. Okay, we're good. Okay. So the next one, same thing. Again, this one is a very simple column, but it's different. It's not something that's traditional. It's not your regular standard column. This is something different. This is something new that's out there that you can promote as well. And as you can see, it's going to be so simple, and something like this easily. My price for one of these, about $220, $250 plus tax and delivery. Así que para los que apenas están viendo, esto es una columna nueva, una técnica nueva, algo diferente a lo normal. Como pueden ver, no es algo al estándar, entonces podemos cuidarlo un poco más porque es algo como... diferente, es un diseño que no se ve en el mercado y es una muy buena idea para nosotros poder ser originales. Exacto. So again, just adding, so each quad, one quad is calibrated using 5-inch balloons calibrated to 5, and then another quad is calibrated using 12-inch calibrated to 9, and the 2 5-inches calibrated to 5. Y nuevamente volvemos a repetir el paso anterior, que vamos a hacer un cuarteto con una dupla de 5 pulgadas calibrada a 5 pulgadas, y los globos de 12 los vamos a volver a calibrar a 9. Y la diferencia con la última clase que dimos, todo fue orgánico. Aquí todo está calibrado. So, todo lo que
globos, incluyendo la nube, está calibrada. So all of the balloons that we're using today, opposed to the last class where it was organic, all of our balloons are calibrated today. Los cuartetos es simplemente tenemos la calibración de los globos de 12 pulgadas a 9 pulgadas y los globos de 5 pulgadas a calibrados a 5 pulgadas. Es así de fácil. Y entre esos calibración tenemos un cuarteto de 5 pulgadas calibrado a 5 pulgadas también. Entonces, con el próximo color. Bueno, ella pone el cuarteto de 5 pulgadas y después pone el de diferentes medidas. Very nice, Leslie. Good job so far. So here's another trick. Say that I didn't want it to be where it's evenly patterned. What if I wanted to go diagonal? What if I wanted my colors to go this way? Nice. That's possible. So for example, that's where you're going to have to use a little bit more of your creativity and get a little bit more excited about what you're doing and start thinking, okay, so if I were to go this route and I wanted this chunk to be, I would have done my bottom quad red. I would have done my 2 5" here, red, red, and red. Does that make sense? So we're going. So when you were gonna place the color, so if you were gonna, how would you make the clusters then in that case? So this, for example, wouldn't take any clusters. But if we were to go this route, we would make sure that the red goes through the line. So if this was red, this would be red, this would be blue. So when you're adding your quads, you would just take your time a little bit slower and start thinking as you're putting together. Okay, but wouldn't you have to have a pattern for the clusters? Yes. Podría ser a lo mejor, no sé, disculpa Leslie, en un mismo cuarteto usar 2 colores diferentes para poder tener esa técnica diagonal. Por ejemplo, si esto yo lo iba a poner aquí, y aquí va rojo con verde, utilizaría rojo y verde. Okay. Para que se vayan y se me vayan haciendo en línea y se me miran horizontal going up. Eso es horizontal, sí, diagonal. Diagonal. Y pero igual, ahí es donde se ve la creatividad, ahí es donde dicen, wow, eso es diferente. Y siempre quieres ser el wow, porque ahorita, ¿qué vas a hacer tú para hacerte resaltar de todos los demás? Porque después de la pandemia, hasta mi abuelita hace globos. Yo hago globos. Esto es mentira, no le crean a Mateo, por favor. Mateo inflar globos. ¿Quién puso a Mateo inflar globos? Leslie, Pedro también, los dos. En muchas horas, demasiadas. Si necesitan ayuda y quieren contratar, ahí está ese chavalo ahí. So, igual, vamos a poner aquí. Y nada más estamos torciendo. So we're just twisting around the pole as we're adding on. And as you can see, it's very, very, very simple to create. Have you noticed that I didn't cover my stand? I'm going to show you why. Okay. By getting creative and not just being a balloon artist, but also being a decorator. That's where your creativity comes in and you want to add all these little extras. Okay. Como acabo de mencionar, Leslie, ella no cubrió la base y nos vamos a cubrir, porque muchas veces vamos a empezar a trabajar la base, la cubrimos, pero en este caso no la cubrió, pero ahora vamos a aprender por qué. Very nice. ¿Cuál es tu color favorito? De Gemma. ¿Ah? Me gustan todos. Crear colores nuevos. Si tuvieras un color favorito, ¿cuál sería? El 075. El 0. Pero no hay, lo reemplazamos. Vamos a ver si Mateo pasó la prueba. ¿Cuál es el 075? El 075 es el color más lindo del mundo. ¿Cuál es? El Periwinkle. Ese es el color del año. I like it. But any purple. A mí me encanta el 075. Y en metalizados me gusta el 062. Y just to begin, ¿ya saben todos amarrar globos? Does Bueno, everyone let's just go over it one more time because it never hurts. The trick that I like to use very often, and it's not even, it's how I do all of my balloons. If you notice. No, sorry. I was responding to her. If you noticed, when I was able to, when one balloon popped, the other one just disinflated and flew away. Why? Because the way that I tie my balloons
God forbid I ran out of balloons and I was only given one bag, I can't afford to waste my balloons. So I want to be able to use the same, and as you can see, we have to inflate this one a little bit more. I look at you walking with balloons between your legs. Contestando la pregunta de Birney, los cuartetos de 5 pulgadas, de los globos 5 pulgadas, están calibrados a 5 pulgadas. En este caso, todos los globos que estamos usando de 5 pulgadas están en su máxima medida, que son 5 pulgadas. So, miren, Recuerden siempre, por favor, de calibrar los globos para este tipo de decoraciones. noten qué largos están estos cuellos. Estos cuellos para mí me fascinan. I love these necks because they're so long. Look at this. I'm going to do 1, 2, and on the third one, I'm going to tie. These are the necks of Gemar balloons, guys. Este es, miren el cuello. But the trick to this one, if I need to untie balloons, watch this. You see how I have a little hole here? I'm just going to put my finger and I tie. Okay, so again, 1, 2, on the third one, I tie. And I call it the little bunny hole. You see, como cuando amarran los zapatos de los niños. Y ahora ya nomás agarramos nuestras duplas y las torcemos. Very nice. Vamos a repasar un momentico nuevamente la calibración de los globos de esta columna, Leslie. Los cuartetos de los globos de 5 pulgadas están calibrados a 5, ¿correcto? Sí. Y los que tienes mixtos entre 5 y 12, el de 12 está calibrado a 9 pulgadas y el de 5 pulgadas está a 5, ¿correcto? Exacto. Okay, we have a question here, Leslie. Yes. ¿Y no se revientan por inflar a su máximo los 5 pulgadas? No. Como pueden ver, este es el globo 5 pulgadas a su máxima capacidad. Calidad, chicas, calidad. Quality. It's not gonna pop. Aquí hay alguien preguntando que si no se desinflan los globos. No. Bueno, la decoración que está hace ¿cuánto tiempo tienes ya instalada, Leslie? El jueves pasado. O sea, ya lleva casi una semana de haberse elaborado la decoración. Es la misma, también usamos los mismos globos. As you guys can see, someone asked if the balloons disinflate. As you can see, the wall that was made prior to this class about a week ago, and they're still intact. So working with high quality balloons is very important. Quality. But you see how... Un aplauso para Katy, por favor, que está haciendo muy buen trabajo. De esta es nuestra sponsorship representative. Siempre detrás de cámara. Así que un aplauso muy fuerte para Catherine. Mano de... Guys, please clap it up for Catherine. Clap it up for Catherine. No, Pobrecita Katy, a veces, y se va a reír porque sabe que no miento, a veces se me olvida mandar lo que necesito para mi clase y le llamo el lunes. Y mi clase es para el domingo. Mírenla, mírenla. Siempre estamos para ayudar. I love you. Leslie, ¿qué estás haciendo? Sorry. Los globos para las clases gracias a esta señorita aquí, que es una maravilla. Y como saben, siempre tengo mis globos el domingo para las clases. Gracias a ella. Así que, por favor, aplaudan a mi Katy Bella. Como le recordamos para la gente que está viendo este live, va a quedar grabado en la cuenta de Fiesta Premier, nuestro asociado de Gemar en Delaware. Those of you who are just joining right now, this class will be recorded onto our associate from Delaware, Fiesta Premier. And of course, YouTube, our YouTube page, Gemar USA. So please don't forget to subscribe. So now the next step. We're going to be doing our clouds. I love it. My clouds, I will be using, what am I using today? I'm using 25-pound nylon, okay? Porque para hacer las nubes de esta clase vamos a estar usando el Omniflex o Fishing Line de 25 libras. Como les mostré la semana pasada, cuando yo hago cualquier trabajo que yo voy a utilizar nylon, yo uso mis guantes mecánicos. Whenever I'm going to use a project where I'm using nylon to protect my hand, as you know, I'm not one that will make one arrangement a weekend. I do 3 a day. So many arrangements throughout the week, during the week, on the weekend, it gets crazy. But this helps me keep my hands
not creating a callo. How do you say a callo? A callo. Oh, blisters or is it? But in English, un callo, a callus. Callus. There you go. In a callus. It's a callo. Right, guys? It's a callo. Oh, when in doubt, wait, I have a motto. When in doubt, gringo it out. So instead of callo, it's a callo. callus. It's a callus. Thank you guys so much. I know you guys helped me out with English so much. Amazing. Thank you, Deez. All of already started. You're so funny. Guys, remember, we're here to learn and have fun. So always always have an open mind to worries. Mateo is okay, back to work. Sorry. Man. Si no sabían, Mateo está solterito, ¿ok? Okay, now for real. Back to class. So I lo que le tocó hoy con Mateo. Terrible, pero bueno. Por favor, compórtate con Katy, por favor. Aplausos para Katy. Aplauso para Mateo, el soltero de la compañía. No seas la mala influencia para Katy, por favor. We'll leave those in there. All right, so starting my cloud. In my cloud, again, it's not an organic cloud. I am sizing all my balloons. ¿Ya ves? I like my... El color blanco es el 029 metalizado de GMR. Okay, that's the metal white. Wait. Let's calm down, guys. Okay, Leslie, what were you saying? So, all of my cloud is not organic. It is all size. So all my clusters, for example, this one is 5-inch calibrated to 5.5. Okay. Can you show us again the... Okay. Yeah. Okay, este es el 029 blanco, el blanco metálico está calibrado a 5.5 pulgadas. 5. What? It's a 5-inch balloon calibrated to 5.5. So Okay, it's tenemos un globo de 5 pulgadas a 5.5. So lo que yo estoy haciendo es, ya lo enrollé, nada más estoy amarrando a mi cuarteco. So vamos a empezar con este cuarteco aquí. El siguiente es otro cuarteco que está calibrado a 6.5. ¿Y ese es el de 12 pulgadas? 12 pulgadas. 12. So this is a 12-inch calibrated to 6.5. So 12, Okay. 6.5, 12, 6.5. Okay, So, perfect. Vamos a agarrar nuestro nylon y vamos a asegurar y lo vamos a torcer en forma de 8. Okay. Entonces tenemos un cuarteto de globos de 5 pulgadas calibrado a 5.5 y tenemos el cuarteto de 12 pulgadas calibrado a 6.5. Okay. So guys, just reminder, clusters of 4 calibrated 5-inch balloons calibrated to 5.5 and another cluster of 12-inch calibrated, which is a 12-inch balloon calibrated to 6.5. The next one is calibrated to 7.5. El próximo está calibrado a 7.5. So the next cluster is calibrated to 7.5. 12-inch balloons, remember, the white metallic from Jamar. You can find it in any Jamar Associates. In this case, Mr. Premier, the host of today's live. And again, I'm just wrapping around in a form of an 8. Okay? My next one is calibrated to 9 inches and I'm using a 12-inch. So 12 pulgadas calibrado a 9. O sea que hasta el momento tenemos una calibración, un cuarteto de globos de 5 pulgadas de 5.5, uno de 12 calibrado a 6.5, otro de 12 calibrado a 7.5 y ahora uno nuevo calibrado a 9. Sí. Ok, perfecto. Ahora es en inglés. Lo que estamos Ya hablé. Esto es todo. crear la ilusión de una nube. Igual lo puedes hacer orgánico sin problema. Miren, ven por qué uso los guantes, ya se me torció todo el hilo aquí. Pero
lo que vamos a hacer aquí es que queremos asegurarnos que nuestra nube quede con la forma. No lo quiero que me quede orgánico. Aquí sí lleva diseño, ¿ok? Very nice. So can you do the 8 technique? Is that what is it? Forma 8. Ok, vamos a hacer el 8 para poder hacer un nudo bien organizado porque no es como es una técnica. I have it calibrated to 10. So un cuarteto calibrado a 10. Igual, los metálicos son un poco más difícil de trabajarlos. ¿Por qué? Los metálicos tienen más productos o son más gruesos. Entonces, para la aplicación son un poco más difíciles, pero la verdad, aguantan más, en mi opinión. ¿Qué tiene la pata? Le quería preguntar que nos puede recomendar el momento de trabajar con globos metalizados, calibrados. Porque hay gente que les cuesta un poquito más por ese tema de que tienen más producto y son un poco más duros de manejar. Yo he visto que mucha gente estresa el globo, por ejemplo. Pero no sé qué tan factible sea. En esta situación, yo no soy buena para platicar y trabajar. Se me enrolló. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Ahí va. So just a quick reminder, guys. This right now what we're doing is the illusion of the clouds, and those are white metallic balloons, right? And they're calibrated to different sizes. So as we go, we start off with a 5-inch cluster, 5-inch balloons sized up to 5.5, and then we go to a cluster of 12-inch balloons. Size 6.5, then another cluster, then 7.5, then 9, then 9, and then we have another cluster of 10 inches. Of 10 inches. So it starts at 5.5, 6.5, 7.5, 9, and then 10. As you can see right there. I love it. El último quedó calibrado a 10 pulgadas. Después de los que están calibrados a 10, lo que vamos a hacer, we're going to mirror it. Vamos a hacer tipo espejos, o vamos a repetir. O sea, vamos a repetir el mismo paso y bajamos de 9 a 7.5. Después del 10, está calibrado, vamos a hacer 9, 7.5, 6.5, 5.5. So after the 10-inch, we're going to duplicate the same thing that we did on the other side, and we're going to do the 9-inch, the 7.5, we're going to do the 6.5, and the 5.5. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, en los comentarios la podemos hablar. Aprovechen. Les prometo que no les voy a cobrar por las preguntas, ¿eh? So, if you have any questions, please let us know. Comment below, or in case you're watching this video on YouTube, you can always message Leslie at Majestic Inglewood Party Rental, right? Mateo struggles to say my full name. And there's a funny. Majestic Inglewood Party Rentals, right? He wants to remove the party rentals and just call it Majestic Balloons. Majestic by Leslie Higgs. Por eso yo nada más la llamo Leslie. All right, guys. So we're on the last quad. So Leslie, you never changed though. What was that? Sorry. Some Alanari said, Leslie, you never changed. Charge though. Nos preguntan cómo se llama este diseño. Ese es un diseño a base del Month of Pride, del orgullo. Pride. What is it, rainbow column? This is a rainbow column. Es una columna de el arcoíris. So ahora lo que estoy Una haciendo pregunta más arriba. I'm sorry. Let me see if you asked a question. Oh my God. So ahora nuestra nube se mira así. Okay. Acá, Leslie, I have a question here. Yes. Okay. Okay, dice, no pude escuchar bien, pero esos globos están aperados, no redondos. ¿Es por algo en particular? Gracias. Yo los quise que se quedaran anchos. Entonces yo por eso los calibré un poco más, porque los quiero que se miren anchos para que le den más volumen y no tener que usar tanto relleno para la nube. Perfect. O sea que los dejamos así. There's two single ones in here. Leslie, esta técnica que estás usando es la de tejidos planos. So, ahora
uno calibrado con 3 pompazos. Ok, cuando digo pompazos, los pompazos es con una dual pump. Cuando tú estás inflando con una de estas, vas a hacer 1, 2 y 3. No vas a hacer 1, 2, 3. Es 1, 2 y 3. No te rías, Katy, no te rías. Es que a mí me ha pasado eso, tratando de hacer un globo en distorsión. Me pasó. Y quedó mi hoja un poco más grande de lo habitual. Pero es el aprendizaje. Todos aprendemos con tiempo y práctica. Así que, y no sabemos si no lo Bueno, estamos. para eso estamos aquí todos el día de hoy, para poder aprender y... Estamos aprendiendo hoy. Pero igual, se los vuelvo a repetir, es 1, 2 y 3, ¿ok? No van a ser... Okay, but remember, this is different than when it's a dual pump than a single pump. Exactly. But majority use the dual pump. Okay, so can you repeat it again for dual pump and single pump? So when you're using a dual pump, you're not going to do 1, 2, 3. You're going to do 1, 2, 3. Okay, o sea que cuando trabajamos en una máquina, pues un inflador manual, que es dual pump, es que tiene, can you do it again in español, please, so I don't do something really weird on the air like this? Con un dual pump, que es, Sí, sí. ¿cómo se dice? Doble Doble acción. acción. So una pompa de una hand pump de doble acción, no la vas a hacer 1, 2, 3. Le vas a hacer 1, 2 y 3. Ajá. ¿Ok? So aquí son 3 pompazos. Igual, mis pompazos son diferentes a los pompazos de Katy. ¿Por qué? Porque la fuerza que uno tiene es diferente. ¿Ok? So no se confíen en que yo diga 3 pompazos y los 3 pompazos de Katy son más grandes porque tiene más fuerte Katy porque ya le ven los músculos. Mi músculo. Ahora para cerrar aquí vamos a agregar con un cuello a cuello. Le vamos a agregar aquí para que se nos selle nuestra y tenga el efecto de que está cerrado. Una vez le recordamos que esta técnica la estábamos dejando los globos así porque le queremos dar demasiado volumen a la nube para no tener que agregar los postizos. En este caso no redondeamos los Vamos a agregar postizos, pero le estamos agregando un poquito diferente para no tener que utilizar tanto globo. Y le recordamos que como el globo es metálico, también es un globo con más material, es más fuerte y puede ser que necesita más atención cuando lo redondeamos. ¿Ya ven? So, así va quedando. So, me voy a hacer un poquito para atrás para que puedan ver la base por completo. Vamos a subir esto un poquito para arriba para que ustedes puedan ver. So, ahora, abriendo el globo, yo lo único que voy a hacer, abriendo el globo, del 9 al 10, me traigo la nube para adelante. Super nice. ¿Ok? Fácil, no vamos a batallar, no vamos a hacer nada. Yo, porque la quiero que se me quede fija, voy a utilizar un 260. Voy a agarrar el nylon, no el globo, me estoy agarrando del nylon. Y se me reventó el 260. Estoy agarrando el nylon. Man, Leslie. Es, por ejemplo, cuando le están agregando un topper o algo. Cuando estás agregando un topper o algo, siempre tienes que asegurarte a la base. So, prácticamente estamos asegurando esto a nuestra base. Igual me estoy agarrando de 2 para que se nos quede fijo. I'm sorry, Leslie, I think I missed it, but how are you tying the balloons? With the 260. So Okay. I'm like, so for example, like when you add the base on top of a regular column and you say if I were using a Mylar, I'm still using a 260 and then I'm adding it to the bottom of my quads. So we're doing the same thing, but just grabbing onto the nylon of the cloud. That way it stays nice and firm. Because what if I take this outside? If it's not firm and there's wind, it's going to move. It could even rotate on us. And we don't Okay.
Entonces, con eso estamos amarrando la columna con los 260. No sé. So, ahí va quedando. Vamos al nylon. O sea, el nylon con... dentro de nuestro nylon. If you have any questions about how to purchase Jamar balloons in New Mexico, please write us a DM and we'll gladly help. Aquí se nos reventó un 5 pulgadas. Por la fuerza de Leslie. Pero no nos vamos a estresar porque es fácil agregarlo. A mí me encanta cuando... Wait. Can we put that together? Can you take the camera closely? Sorry, it's that a lot of people like I love this part. I love when something pops. Why? Because some people stress out over something so small happening. But it's very simple. So we're just going to tie our balloon with the neck without removing anything. Just using the same neck. Ahora es como agregamos un globo por si se nos dañó algo en la decoración. Es así de simple que podemos agregar otro globo. Solo amarrándolo junto con los cuellos de cada globo que tienes en la estructura. Sin agregar nada más ni nada menos. Ni nada menos. Un caso. Es súper fácil. So, cuando algo así les pase, no se estresen. No es el fin del mundo. No va a pasar nada. ¿Ok? So, ahora, lo próximo, tenemos nuestros rellenos. Igual, estos rellenos yo los tengo calibrados. So, the next step, our fillers. Even my 5-inch are calibrated. Why? In my opinion, this looks a lot nicer than just having 4 of the same size. It gives it more of a cleanliness look. ¿Por qué los calibro? A mí, en mi opinión, se miran más limpios, se mira más organizado el arreglo. So, estamos usando 4.5, 4, 3.5 y 3. So we're using 4.5, 4, 3.5, and 3. 4.5, 4, 3.5, and 3. Awesome. Yes. So now, and many of you are probably wondering, ay, ¿por qué no nos está enseñando? Es que ya cuántas clases hemos visto que ya estamos enseñando todos con estos rellenos. Todas las clases están ahí disponibles en la cuenta de Mario C. Amarrado al cuarteco de cada esquina a esquina, pero sí le sacamos el aire. So my quads are tied with the 260 on each end. We do release the air. Why do we release the air? What happens when it's hot outside and if we leave air in this balloon, it expands? Say that our knot was here and with the balloon expanding, what happens sometimes is it unties and then you want your balloons not to fall apart. You want it to stay intact. So make sure you remove the air, tie at least 2 times, that way it doesn't come apart for you. So asegúrense de quitarles el aire para que no se expanda y se les desamarre. Sáquenle el aire, amárrenle 2 veces tan siquiera para que no se deshagan sus rellenos. Thank you so much for that great tip, Leslie. Todo el mundo está aprendiendo algo nuevo hoy. Yo quiero que manden acá unos aplausos a Leslie y también a Katy. Dios mío. Aplausos, por favor, si están aprendiendo algo nuevo, guys. If you're learning something new, if you just even one thing, please just make sure you send a little applause, emoji, clapping. I want to see a lot of clapping because we're all learning. And how do we take the air out? It's simple. We just squeeze it out. I have an example here. Yeah, go ahead. So we're about to learn something from Kathy. So guys, clap it up for Kathy. So we have here a 350. You can use it with any twisting balloon. You take it over here and just do this, my friend. Take it all the way out. Look. ¿Qué nos enseñas, Katy? ¿Qué nos enseñas? Cómo sacar el aire de un globo 260, un twisting. Then you have this. And that's how we make the 2 connectors for the, can you see? for the fillers. Really thin. Muchísimas gracias a todo el mundo que manda los aplausos. Thank you guys for all the applauses. It's Aprende. It's a very humbling experience. Yo tengo algo que se llama short people problem. Yo no canso, entonces siempre me tengo que subir a los escalones de todos. No alcanzo ni a la nube. So
simple. I mean, Les va a ayudar por escalera. so how do we make sure it's not, obviously the air is not rushing to get in, but once you have a balloon, we're gonna see that it's like, you see it's very round. As you can see here, it's real thin, and even though I did a knot at the end of the balloon, so I make sure that there's not more air inside of the balloon. So show them the knot. Look. Now show them how thin it is. And you see how thin? This is all thin. You see how it is? And then compare it to a round one, as you can see. Very nice. Los colores los mencionamos al principio del live que queda grabado en la cuenta de Fiesta Premier. Bueno, pero los podemos repetir. Pero lo podemos repetir. Así que... Pero lo repetiremos al final de la clase. Mateo me ha gritado, ¿dónde lo dijo? Qué enojado. Yo quiero saber qué pensaron de estos colores, porque la verdad, para mí se me hacen hermosísimos. A mí me encanta lo chillante y estos colores son chillantes. Super, super nice. It's perfect to celebrate Pride Month. And we're almost done with our cloud. Acá tenemos los últimos rellenos para después seguir con el arco iris, right? We're doing the rainbow. Okay, la pregunta de cuántos globos usamos en total es, vamos a hacer matemáticas. El que gane, si adivinan, yo hago un baile. Pero es una matemática. Por favor, acierten, ya lo voy a ayudar. Mira, el primero que haga lo que yo hago, se gana una clase conmigo. Una chica se echó la pared que está atrás de nosotros, ¿ok? So, rapidito, para el próximo día, ella se ganó una clase. Así que si lo hacen, no tiene que ser estos colores, se ganan una clase. Si están cerca de mí, la pueden hacer presencial, y si no, agarrar una online. Okay, so where's the image? I didn't get it. Which image? Of the lady that did the first tagged you. She tagged me? Mm-hmm. I didn't see it. She tagged you, she tagged Novedades, and she tagged me. Okay, I'll be sure to look it up. But guys, es muy fácil. Hagamos la matemática. Son 2 cuartetos por color. Y además de los cuartetos tenemos las nubes, que son 8 cuartetos, ¿es lo que sí? Sí. Ajá, y además los postizos. Entonces, un estimado. So, usando este Mylar mide 5 pies, así que ya se imaginan qué ancho está esto. It's 5 feet wide. Very nice. Okay, so you can imagine already that this, even though in camera it looks small, realistically it's huge. Wide. And this is why we had to do what we had to do with the clouds to make it look very big and bulky. Okay, without using our 19. Es un foil de 5 pies de ancho, perdón, que vamos a agregar a la nube. Como pueden ver, son 5 pies de ancho y se ve que la columna es pequeña, pero en realidad es muy grande. Miren que tenemos una escalera para poder elaborar esta parte. Very nice. So ahora lo que vamos a hacer aquí, le vamos a ir pegando con nuestros dash strips. Estamos utilizando los dash strips. Balloon strips. Los balloon strips que los podemos conseguir en todos los puntos asociados de Gemar. En este caso es Fiesta Premier en nuestro asociado en Delaware. Those are the balloon strips that we're going to use to fix the part of the rainbow onto the clouds, and you can find them anywhere that you find Gemar balloons. In this case is Fiesta Premier. That's the host for today's class. Thank you guys for having us. Leslie, aquí nos están preguntando si el arco iris está lleno 100% con helium o con aire. Es con aire regular. So this photo is 100% air. El helium ahorita está muy caro para meterle algo así con helium. Helium right now is too expensive right now to be using for the decoration like this. So we could probably fix it with balloon strips. Aquí hay unas cuantas personas Aproximadamente tratando de acertar la cantidad de globos. 120 globos es una cantidad, 120 a 150 es un buen estimado. Hello, Scone Events, how are you?
This is Jose. Ujú. Un saludo para Jose Suena. Kathy. Fue para mí. Okay. Esa risita de mi Katy. Oh, okay, yeah. I mean, obviously, yeah, you're not reading it correctly because of the camera, but it's the balloon strips. It's literally called balloon strips from Jamar and Pro Tapes. The balloon strip resist through. Okay, Leslie, we have a question for you. Yeah. Will balloon strips resist through the wind? Yes, you will see. I only added 4 strips. I added 2 on each side, and look. It's a double-sided adhesive. That's This what that's what you know. These. The majority of you have already used this. Everyone knows about these. Yes. But realistically, I would have to use like a whole package in order for me to get that rainbow up. So you see, this is a strip which is about 2 Exactly. of the balloon dashes. You could even if I didn't want to use the whole strip, I can cut it in half, but it's still bigger than. It's like two. It's like half of my face. So these guys, I only used 4, 2 on each side, and it's up. Like the finger. Yes. So guys, it's very resistant. This is a double-sided adhesive. It's pretty much the balloon dashes. Obviously, now you can use it for much larger surfaces. In this case, the foil. And yes, it is Leslie approved wind resistant. I love I it. need to go to my. Go the next step, because love is love, right? Yeah. Love. Amor es amor, ¿sí o no? Yes. Mandemos corazoncitos, por favor. Let's send hearts if you're learning something today. Tenemos corazones listos. ¿Ok? So, les voy a enseñar a utilizar como esto. Yo los tengo en diferentes tamaños porque yo los quise que estuvieran los corazones en diferentes tamaños. Pero si ustedes quieren que sus corazones sean el mismo tamaño, por ejemplo, si yo voy a hacer el relleno, yo voy a hacer 2 pompazos, pero ahorita les voy a explicar exacto cómo hacerlo, ¿ok? Okay, a question for you, Leslie, while you keep on working. How long can this decoration last in the sun with the 85-degree or more weather? Honestly, I haven't had any issues with the heat with Jamar balloons. I actually had that conversation this morning with a customer, and she was actually very excited to come in store and brag about how she thought that her balloons were going to pop because she had to leave them last Saturday. Here in California, it was very, very hot. It was about 87, 90 degrees, right? And so the customer was like stressing. She's like, oh, the customer is going to call me and complain that her balloons popped. She came in so proud saying, Leslie, ninguno de mis globos se me reventó. She said, none of my balloons popped. And so that's what I mean. Using quality balloons goes a long way, guys. Yes, it's 115. I don't know about the 115. I don't work in that kind of weather. But yeah, I know we don't decorate in the sun yet, but just in case, can you give us a tip on how to use balloons in the heat? I know it's one of them is working with great quality balloons, but what would be another way to work with balloons? Inflate your balloons to the max. So what happens with heat? Your balloons expand. So you want to give your balloon enough room to expand if it does get excessively hot. So cuando están trabajando con mucho calor, no inflen sus globos a lo máximo, porque lo que pasa es que el globo cuando se calienta se expande. Entonces hay que dejarle, por ejemplo, si yo voy a estar utilizando un 12, no lo voy a calibrar más de 9. Me está dando suficiente para que el globo se pueda estirar más. So guys, just because it says a high quality balloon, doesn't mean you can always just trust that it's gonna be fine. You always have to take preventative measures. The best thing that we could do is to not use the balloon to the maximum size, because remember, the heat, the sun will cause the balloon to inflate a lot more. So please, when we're working with balloons, let's say we need to size something to fit 15 inches, we're going to use a 19-inch balloon. Something to 9 inches, we're going to use a 12-inch balloon. But we're not going to use, even then, if we're going to use something to 12 inches, you might even recommend working with the 19-inch balloon, right, Leslie? Instead of a 12-inch balloon? Yes, that is correct. So guys, please make sure that you... And a 12-inch, for that heart, we're going to slide in
to our 12-inch. And it's okay if you can't slide it in the way that I just did. When I first started, I used to use it's practice. O sea, So, así que amigo, yo con la distorsión tengo un pequeño... es que está llegando producto de Yemar, llegó Shiny Gold. Oh. Entonces, llegó UPS. Entonces, tenemos el 12. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a inflar el 12. So I have the 260. I slid it into my balloon. Again, it takes practice. I used to use a stick to be able to get my 260. I couldn't just slide it in like I just did right now. Okay, practice. I'm not laughing at your question. Add water. I wouldn't add water. I'm not laughing at your question. It's a good question. Remember, I would I ask. add water would heat up and it would add more heat to the balloon because water it's gonna boil, so it's more of a chance of it blowing. So I wouldn't do no water. Can we put an air conditioner? Katy, ¿tienes Shiny Gold? Maxi bags. Por allí llegó. José, esta es tu pregunta. To the class. All right, Guys, good. Ahorita estamos aprendiendo. pregúntenos después de los globos. Hoy estamos de lección. Ok, so 260. Voy a inflar el 12. I'm going to inflate my 12-inch. And again, depending on how big you want your heart to be, that's how many pumps you're going to use. Y miren, por estar practicando ya lo puse. Para la gente que nos pregunta de cómo vamos a hacer el corazón, recuerde que es al tamaño que deseemos. Que vamos a usar los pumps, porque en este caso, Leslie, what size are you using? 12-inch? I'm using a 12-inch. Estamos usando un globo de 12 pulgadas con un 260. 260 inside. Wait, but make sure, can you please do it in front of the camera once you do everything, please? So it's inflated. So I'm going to lower it because I can't work high. Awesome. Short people problem. No. A 5'6" is a nice height. It's very tall. No se me quiere quedar esta cosa. Okay, let's try it here. I'm going to try to work high. Okay, so I'm going to add my 260 into my hand pump. Un poquito más para el centro. Okay, there we go. Ahí. Espérenme, sorry, es que así no puedo trabajar. Yo trabajo abajo, no arriba. Pero vamos a intentar, vamos a trabajar. No se rían, pues. Si ya saben cómo ser, ¿para qué me invitan? Mateo es muy mala influencia. So, le voy a poner yo, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Como lo pueden ver, esa es una forma, let me say something. Esa es una buena forma de practicar la distorsión porque podemos ver lo que estamos haciendo por dentro. Si pueden ver, show them the 260. The 260 is inside. Okay, So, yeah, but we could tell. Okay, como pueden ver el 260, así podemos trabajar muy bien, practicar la distorsión, porque ahí podemos ver el 260 perfectamente y así es mucho más fácil trabajar. So, ahora voy gently pull my 260. Voy a, con cuidado, jalar el acceso que quedó adentro. Voy a hacer un doble knot. Voy a cortar el exceso del 260. Aquí voy a darle como un tipo masaje para que se me venga lo de atrás. El globo hacia el centro. Y le dimos la forma presionando el 260 a que me dé la forma de corazón. Mateo, creo que es el momento que nos tienes que enseñar tus habilidades de globos. Sí, por favor, Mateo. Mateo, yo creo que es el momento, después de 28 clases, es el turno de Mateo. Oye, hasta te acompañamos yo y Katy. Sí, es verdad, no, pero... Yo sé hacer el corazón, un poquito, pero no sé hacer. Pero mi clase todavía está pendiente, porque todavía no tengo mi decoración lista. Una receta. ¿Qué nos vas a enseñar, Mateo? Vamos a hacer... Muchas cosas buenas. Vamos a hacer el balloon dog. Agregando. ¿Quién te enseñó a hacer el balloon dog? ¿Quién te enseñó a hacer un dog? 0 comentarios. Hacer comentarios. Oh, we need a separate live just for that heart balloon. Well, remember, it's gonna be saved onto the YouTube page. So if you subscribe, you'll be able to just like rewind it. It's gonna be super easy. Ok, so ahora vamos a... Mateo,
Por favor, apóyennos con hashtag Mateo Challenge y tendrán una clase privada con él. Miren como nomás se lo estoy pegando. With the balloon dashes? With the balloon dashes. Okay, not the strips, right? It has the strip. So the strips or the balloon dashes or strips? The strips. Okay, so vamos a pegar con the strips. We're gonna be using the strips just to. There we go. Wait, show them again. Show them again. Balloon strips. That's how we're gonna fix the hearts. Very simple, very cute hearts, guys. We could do a lot of things with this technique. Vamos a repetir un poquito el paso a paso de cómo hacer los corazones. ¿Tienes ahí un...? Dentro de... No hay los 60, pero No tenemos los 60. Bueno, no funciona. Bueno, tenemos un globo de 12 pulgadas y dentro de este, un globo de 260, más o menos doblado a la mitad, lo insertamos, ¿cierto? Sí. Inflamos el globo de 12 pulgadas Con una pompa manual. También se podría hacer con un compresor de aire regular, ¿cierto? Exacto. Y inflaríamos el 260 luego de que tenemos el 12 pulgadas inflado. Como no queremos que queden tal cual del mismo tamaño todos los corazones, no hay que contar los pumps. Y en el caso tal de que sí queramos que todos los corazones sean del mismo tamaño, contamos, ¿cierto? Exacto. Okay. Entonces, ahorita, lo que vamos a hacer ahora es, como ya está terminado prácticamente, lo vamos a poner a donde quedaría si ya fuera nuestro evento y vamos a agregarle los últimos toques. Mateo Challenge. Tienes un compromiso muy grande con esta comunidad. ¿Tú quieres saber? Mateo, me lo prometiste hacer sola y lo sigo esperando. Bueno, ahorita tengo un café después de la clase. Quedó grabado, gente. Quedó grabado. So, ahora voy a mover mi base. Me encanta. I love it. Pero nos falta una cosa más. So, utilizando cortinas de foil curtains, las de foil, estas son de 8 pies. Entonces significa que voy a cortarlo en la mitad y me va a dar 4 pies y 4 pies. Okay, so we're gonna use an 8-foot curtain, and we're gonna cut it in half to get 8 feet and 4 feet on each side. Yes. La clase privada. Por favor, sigan comentando. Mateo. Hashtag Mateo Challenge. Yo quiero... Free Pobre class. Si no sabían, no se venden los globos Yemar sin Mateo. Él es la razón de... La razón. Come on. Eso es un secreto entre Yemar. Come on, Leslie. Pues los que nos están mirando son de Yemar. Sí, pero... Ok, so ya vieron aquí en la mitad, ¿ok? Very nice. Pero como pueden apreciar, esta columna está perfecta ya. Una decoración que se puede entregar así. ¿Tú entregarías esta decoración así? Sí le entregaría así, pero haría lo que está haciendo Leslie, porque en cada decoración importan los detalles. Okay. Siempre tienes que estar pendiente de cada detalle que le falta. Así queda bonita, pero en mi opinión hay que ser extra, hay que agregarle y más cuando ahorita les voy a enseñar, abriendo yo esa puerta, esto se mueve, entonces la decoración le da más con el viento. Imagínense. Very nice. Y además recuerden que entre más cosas, cada detalle que le coloquen a sus decoraciones es más cobranza. Exacto. Okay, pues yo he comprado mucho y nunca me ha llegado Mateo. Sígalo solicitando, señora, en algún momento le llega. Esta cortina ya tiene aquí una forma de cómo agregar su decoración. So, nomás le vamos a quitar el papelito así. We'll cut it in half, right? Are we gonna cut it in half? We already did that. Sí. Awesome. Recuerden que esta cortina la vamos a cortar por la mitad. Y esta ya tiene una especie de tape detrás para poder pegarla en las partes que quisiéramos colocarla. We would like to focus on this part. It will be really nice when it's like the wind or something. It's gonna start a little bit of effects of rain, you can see. Very nice.
All right, so adding the next part on the other side. Ok, el precio de la columna lo vamos a hablar más cuando terminemos. Obviamente eso depende de muchos factores, entonces es un tema que hablaremos al final de la clase. So as you can see, the curtain is a lot longer than what it would be, right? And we don't want that. Ok. So lo vamos a cortar. Ay, esta cosa. Perdón, sorry. No se quiere quedar. Hold it right there, please. Yeah. So lo que yo voy a hacer es lo voy a medir y lo voy a suelo. Como pueden ver en este momento, estamos procediendo a cortar el largo de las cortinas. Y corto el acceso. Igual, mido. ¿Cuándo traerán la marca de Costa Rica? Bueno, pregúntenle a su vendedor de globos más cercano por la marca Yamar y que nos escriban. Hermoso trabajo, Leslie, acá nos dicen, hermoso trabajo, gracias a todos por darnos esta clase con cariño desde Venezuela. Muchas gracias. Aquí les va un último toque de que vamos a utilizar. Esto se llama polyfill. Is that cotton? Sorry? Is that cotton? It's more like I've used it for events where I'm going to do like a winter wonderland, or I'm going to do like anything that I want to give an effect of clouds. Anything, if I want to give effect of clouds, or if I want to do the effect of snow. Okay. Look at this. We're going to cover our base. Wait, I think there we go. There, perfect. And so we're just adding here. ¿Qué nos dicen? Está súper linda esta deco. Felicitaciones. Gracias. Hermoso proyecto. Gracias. Siempre llego tarde. Bueno, Bueno, me va a quedar grabada en el perfil de Fiesta Premier. Recuerda que estamos a la hora de Miami, hora de Nueva York, cada día a las 11 a.m. y 3 p.m. So, miren cómo va quedando todo. So, no les enseñé el otro día, pero igual les agregué a la pared Very nice. el efecto del snow. So, voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver. Wait. Don't do it yet. Are the columns placed where they're supposed to? Yes. Okay, so the decoration is done. Yes. Okay, now we can do that. Yes. Let me just fix one more, a little bit more slanted. And then, sorry, almost done. Almost. Pregunta, en caso tal de que fuese una decoración para exteriores, con ¿Sí? el algodón, ¿cómo lo colocarías debajo de las bases? Very Super nice. ¿Qué les parece? Aplausos. Clap, everybody clap, please. I want to see everybody clapping. Pero les voy a mostrar lo que yo decía de abrir la puerta y si estuviéramos afuera, miren cómo se empieza a mover esto y el efecto. Can you get the door, I please? love it. Nice. Te da como un diferente. It brings it to life. Sorry, se nos cerró la puerta, so Ceci's going to open the door so she can show you guys. Is that Pero Kayla? miren, no, that one's Ceci. Oh, hi. Miren, ven el efecto. Qué bonito se mira eso. Wow. Entonces, a muchos no les gusta agregarle cosas así. Y está bien. You don't have to add this stuff. A lot of people don't like to add all this extra stuff. But I'm extra. So if you're extra like me and you want all of this shimmer outdoors, Go ahead and do it. it's amazing. Very nice, Leslie. Thank you so much. This is a very nice decoration. Thank you. Wait, I have a question, because remember how you said that you weren't going to cover the base? Did you already cover that? We covered the base with the art. El algodón. Oh, okay. No, okay. I thought you were talking about the pole, but it's fine. Perfect. Sorry. It was just the base on the bottom. Okay. No, not. It makes sense. Cara Sorry. blanco. En otras Very situaciones, nice. like you can use a tool. You can use all kinds of different things to cover your base. You could even use tissue paper or anything like that. But since I was going to use the polyfill, why cover it when I know I'm going to cover it? Super nice. Yeah.
Very, very nice. Thank you so much, Leslie, for bringing this decoration for today, especially to celebrate very nice Pride Month. And thank you to the host, Fiesta Premier, for this. Remember, guys, you can find all these balloons in our associate Fiesta Premier. That's our associate in Delaware. Sorry about that. And or any other Jamar associate, you can find these balloons. So thank you so much, Leslie. Thank you, guys. Muchas gracias, Leslie, por esta increíble clase. Me encanta tu creatividad y en verdad que arte con esas manos. Sigue así. Y muchas gracias por habernos hecho esta decoración por el Pride Month. De verdad, súper, súper linda tu decoración. Nos falta la foto, así que ponga. La cámara, we gotta fix it. No que, I think we could get everything on this class. Let's see if we can get everything. Or at least the corner of one of them. Here, I'm gonna flip the camera so Ceci can. There we go. Very nice. Super nice, Leslie. Okay, 1, 2, y. Thank you so much, Leslie. Amazing job. Guys, those of you who are just joining, remember, you can watch this on YouTube or Jamar USA. Our YouTube channel is Jamar USA. Also, we have more classes with Leslie. We have more classes with a lot of other artists, very, very talented artists, every day at 11 a.m. Eastern Time and 3 p.m. Eastern Time. So please, guys, keep on joining, keep on sharing, keep on watching, keep on learning. Thank you guys again. I appreciate you guys having me here today and for trusting me with such a special theme. Thank you, guys. Okay, you also said, you mentioned the price earlier, right? We want to talk about that? So I myself would charge about $220 to $250. And when I say $220, $250, why do I say $220, $250? Because what if they're buying two? I would do for the $220. If they're only buying one, I would do for the $250. Okay. Ahora, so, para la gente que estaba preguntando, es cuánto vale la columna entre 220 y 250, eso depende, porque si ella vende dos, lo deja a 250. A 220 cada una porque están llevando dos, pero si te compran una sola, te la deja en 250. Sin contar el delivery, la entrega y los taxes. Solamente es el precio. Muy importante. Thank you so much, Leslie. Thank you, guys. Now, so we would like to. Oh, never mind. Sorry. So once again, guys, we'll be back tomorrow for another live. Please let me save. Oh, well, the total balloons. It's just math. We're gonna have to do it because remember, it's a little bit of organic on the other things, but it will be around 100 and 115 for the columns. But again, no se preocupen. Tómenle un screenshot a eso. I think that's not going to work. I'll email it. I'll email it en el newsletter, en nuestro boletín de noticias, que si la gente que no se ha suscrito, podemos tener esa receta. Se suscriben por nuestro perfil, Jamar USA, el enlace en nuestra biografía. Y por toda la decoración, yo cobro $2,200, más si se van con las dos columnas, 220 cada una, estamos en 440. Estamos en 2,640. Sin contar el delivery y taxes. Exacto. Very, very nice. Mañana estamos a las 11 a.m. hora de Nueva York, hora de Miami. Y nos vemos muy, muy, muy pronto otra vez en otro episodio. También estaremos hasta a finales de julio, así que no se les olviden. Compartan, y porque estamos acá por un largo tiempo. Compártanle y díganle a la gente que se una con nosotros. Thank you so much, Leslie. Thank you. Thank you, thank you. Please don't forget to save it.